En esta parte de la sesión vamos a discutir en torno al informe anual del CAF, emprendimientos de Latinoamérica desde la subsistencia a la transformación productiva. Yo quiero invitar a los 5 ponentes a sentarse en nuestro podio. El primer ponente es el señor Daniel Ortega, economista senior y coordinador de medición de impacto de la Vicepresidencia de Estrategia de Desarrollo y Políticas Públicas de el CAF. Adelante, señor. Y luego invitamos al señor Long Kochian, jefe de la Oficina Mayor del Centro de Desarrollo del Consejo de Estado de China. En tercer lugar, invitamos a la señora Jimena Peña, profesora de la Universidad de Andes de Colombia. Y por último, quiero invitar al señor Wang Xin, el representante del Instituto de Industria del CAS, a sentarse en el podio. El señor Daniel Ortega, uno de los principales redactores de este informe, a hacernos una presentación. Usted tiene 10 minutos para hacer su ponencia. Yo voy a hablar en castellano. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por estar acá, acompañarnos una vez más en la presentación, en la discusión de la reflexión que dentro de la CAF hacemos todos los años sobre el desarrollo de América Latina. En vista de que yo tenía planeado una presentación un poco más larga, voy a quizás resumirles muy brevemente, antes de entrar en algunos de los detalles que me parecen importantes, cuáles son los mensajes más importantes de nuestro informe. Se ha hablado ya en la mañana de hoy sobre la idea de que el reto más importante para el desarrollo de América Latina es el reto de la productividad. Pero la productividad en realidad responde y es consecuencia de un entramado productivo empresarial que se caracteriza básicamente por dos cosas. Una, un gran número de empresas muy pequeñas, muchas de ellas unipersonales, es decir, personas que trabajan por cuenta propia, que tienen un nivel de productividad relativamente bajo, y esos conforman una parte muy importante de lo que llamamos el sector informal de la economía. Al mismo tiempo, en nuestras economías hay pocas empresas grandes que emplean muchas personas y que tienen niveles de productividad elevados. Resulta que la coexistencia de estos dos tipos, de esta distribución, digamos, del trabajo, del empleo, está íntimamente relacionada. Y en el fondo, lo que nosotros llamamos hoy en día el reto fundamental de la transformación productiva de América Latina es el reto de convertir a las empresas grandes en que sean más grandes y que empleen a más personas, y que las personas que están en el sector informal, llevando adelante emprendimientos unipersonales de baja productividad, básicamente pasen a formar parte del empleo asalariado formal. Esto es, digamos, en líneas muy gruesas, lo fundamental de nuestro mensaje en términos de lo que hace falta para la transformación productiva de América Latina. Entonces, yo no voy a me voy a saltar prácticamente pues, todos los detalles o sea, muchos de los detalles de la presentación.
So I have 15 minutes. I'm still going to have to jump. Okay. Si nosotros miramos una definición muy simple de emprendedor, el emprendedor es aquel que tiene... Bueno, el emprendedor juega un rol muy importante en la economía, porque el emprendedor es quien organiza la producción, quien toma riesgos, quien decide sobre la innovación. Entonces, el emprendedor juega en general en este proceso de transformación productiva que nos podemos imaginar un rol clave. Entonces podemos preguntarnos en América Latina por qué será que tenemos un problema de muy pocos emprendedores, porque tenemos poca productividad. ¿Será que tenemos un problema de emprendimiento? Si nosotros miramos una definición sencilla de emprendimiento, que es básicamente cualquiera que tiene su propio negocio, cualquiera que tiene su propia empresa, vemos que al comparar América Latina con, por ejemplo, un país avanzado como Estados Unidos, vemos que en América Latina hay una fracción, la fracción de la población económicamente activa que tiene su propio emprendimiento es bastante más grande que lo que vemos en Estados Unidos. Entonces uno diría, bueno, no parece que hay un déficit de emprendedores en América Latina. Tenemos más bien muchos emprendedores en comparación con un país desarrollado. El problema es que el tipo de emprendedor que tenemos no necesariamente es el que conduce a un nivel de productividad más alto en la economía. Porque podemos separar estos emprendedores entre, hacemos una distinción sencilla, entre aquellos que emplean a alguien más, es decir, los emprendedores que tienen al menos un trabajador que trabaja para ellos, y el resto que son básicamente autoempleados. Cuando hacemos esta distinción, nos damos cuenta que aproximadamente entre 3 y 4% de las personas en la población económicamente activa emplean a otros, tanto en América Latina como en Estados Unidos, y eso se parece. Donde está la gran diferencia está en la fracción de personas que trabajan por cuenta propia. En América Latina, dense cuenta, casi el 30% de la fuerza de trabajo trabaja por cuenta propia. Es decir, no trabaja en una relación de dependencia con nadie más. Mientras que en Estados Unidos ese es un número bastante más pequeño. La consecuencia de eso, por supuesto, es que muchas personas, digamos una fracción muy grande de la fuerza de trabajo en Estados Unidos, trabaja en relación de dependencia, son asalariados. Mientras que en América Latina esa fracción es mucho menor. La contraparte de eso, por supuesto, es que las empresas en América Latina son más pequeñas que las empresas en países desarrollados. Y eso lo vemos acá, en este gráfico. Bueno, ahí hay una nota que muestra que el 31% de las personas que emplean a otros en Estados Unidos emplean más de 10 personas, mientras que en América Latina apenas el 9% emplea más de 10 personas. Entonces esto todo va, digamos, como ilustrando esta idea de una mezcla de pocas empresas grandes y muchas empresas unipersonales, y una gran dificultad de moverse de ese sector autoempleado de baja productividad a una empresa grande donde hay potencialmente una relación de dependencia. Esto es muy importante porque resulta que hay una relación muy cercana entre el tamaño de la empresa y su productividad. En estudios que hemos hecho, vemos que una persona con el mismo nivel educativo, la misma edad, el mismo origen dentro del país, las mismas características, básicamente tiene un salario que es 24% más alto si trabaja en una empresa grande a que si trabaja en una empresa pequeña. Eso quiere decir que las empresas grandes en general son más productivas. Indicadores de satisfacción laboral en general también son superiores cuando las personas trabajan en empresas grandes en comparación con empresas pequeñas. Las personas que trabajan en empresas grandes en general tienen, condiciones de empleo que son mejores, tienen más posibilidades, tienen ingresos más estables, tienen más posibilidades de invertir en su propio capital humano, pero también, y esto es muy importante, trabajar en una empresa grande genera aprendizajes propios de
de justamente relacionarse con otros, relacionarse con un superior, por ejemplo, comunicarse asertivamente, seguir instrucciones adecuadamente. Habilidades muy básicas en el trabajo se aprenden más en entornos laborales donde hay más personas. Si yo trabajo por mi propia cuenta y lo único que hago es una labor donde no interactúo con nadie, sino con mis clientes, y básicamente estoy vendiendo artesanías en la calle o algo por el estilo, yo tengo muy poca posibilidad de aprender sobre cómo relacionarme con otros, cómo atender adecuadamente a las demandas de otros, que son destrezas que, aunque suenen sencillas, son destrezas muy importantes para desempeñarse adecuadamente en un entorno organizacional, en un entorno donde necesitamos sumar muchas voluntades para producir cosas, que es justamente la definición de una empresa. Una firma es la organización de muchas personas para producir una cosa. Entonces, se hablaba hoy también más temprano de las dificultades en términos de capacidades y de habilidades muy elementales de la mano de obra para funcionar adecuadamente dentro de ciertos entornos. En la industria del acero se mencionó esta mañana. Y efectivamente eso es lo que nosotros vemos en América Latina de una manera muy notable, ¿no? Voy a saltar acá muchas cosas porque bueno, todo esto, fundamentalmente, esta descripción que les estoy mostrando acá, lo que sugiere es que uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si estos microempresarios, cómo podríamos hacer para que ellos se conviertan en grandes empresarios? ¿Es posible que estas personas que trabajan por cuenta propia eventualmente lleguen a ser empresarios que emplean a otros y que son innovadores y que contribuyen más a la transformación productiva? Bueno, resulta que cuando hacemos un análisis utilizando unos datos nuevos que hemos levantado en América Latina a partir de la encuesta CAF, que se hace todos los años, encontramos que en realidad no tanto. Esas personas que trabajan por cuenta propia en América Latina, por lo general se parecen mucho más a otras personas que trabajan en el sector informal. La gran mayoría de ellos se parecen más a personas que trabajan en relación de dependencia, se parecen más a otros trabajadores asalariados, no se parecen a los empresarios que contratan a otras personas. Entonces esto lo que quiere decir es que estas personas tienen un nivel, en vista de que su dinámica cotidiana, su trabajo cotidiano es un trabajo que no ayuda a que ellos acumulen las destrezas necesarias para trabajar en una empresa compleja, las posibilidades de que ellos obtengan ese trabajo y obtengan una posición de trabajo en una empresa más productiva son muy pequeñas. Esto es consistente, por lo tanto, con el hecho de que muchos de ellos manifiestan que emprenden porque no consiguieron un empleo, es decir, el empleo, su mejor alternativa es simplemente autoemplearse en vez de porque no consiguieron trabajo en una empresa grande. Hay muy poca graduación como empleador, es decir, muy pocos microempresarios efectivamente llegan algún día a contratar a otras personas. Y también hay muy poca transición de estas personas hacia el empleo formal, que son cosas que justamente sugieren que la mayoría de estos empresarios en realidad no deberían ser empresarios. Muchas de estas personas deberían ser trabajadores asalariados en una empresa grande. Lo que pasa es que como han pasado tanto tiempo en esta relación laboral tan simple, es difícil para ellos tener las destrezas adecuadas, que las que necesita la empresa grande, y por lo tanto también para la empresa es difícil ofrecer un puesto de trabajo porque no consigue la mano de obra adecuada. Entonces, obviamente que esto tiene que ver con que el hecho de que las empresas grandes no abren puestos de trabajo suficientes para demandar a estas personas, para ofrecer puestos de trabajo para estas personas. Es algo que se documenta muchísimo en el reporte. Y hay pues una serie de explicaciones alrededor de eso. Tiene que ver con muchas cosas, pero la que nosotros enfatizamos de una manera especial es la dificultad de las empresas grandes, que las empresas grandes manifiestan tener
para conseguir mano de obra que tenga habilidades y capacidades elementales, básicas de funcionamiento. No estamos hablando de que es difícil para las empresas conseguir un ingeniero electrónico o capital humano altamente especializado. Le cuesta a la empresa conseguir trabajadores que sigan instrucciones adecuadamente, que cumplan horarios, que mantengan una relación de cordialidad con otras personas, que tengan un respeto dentro de la organización y que sean agentes positivos de funcionamiento a un nivel muy elemental. Y esto, aunque suene básico, aunque suene muy trivial, resulta ser un problema muy importante y frecuentemente expresado por las empresas y que limita mucho sus posibilidades de crecimiento. Por supuesto que hay muchas otras cosas que tienen que ver con el financiamiento, las condiciones de la competencia, con distorsiones que se generan por impuestos y regulaciones laborales y, muy importantemente, por supuesto, la falta de bienes, de la provisión de bienes públicos, de infraestructura, etc. Ahora, entonces, como volviendo un minuto, ok, tengo un minuto. En el fondo, la transformación productiva para nosotros es esto, es pasar, tratar de mover a estas personas que están en el autoempleo, pasarlas al trabajo asalariado, pero esto no es algo que se logra de la noche a la mañana, es algo que es difícil. Para eso se necesitan firmas más grandes. Estas firmas, estos empleadores que están allí deberían pasar a emplear a más personas. ¿Cómo lograr eso? Pues no es algo simple, ni mucho menos, por supuesto, es algo que requiere políticas públicas expresamente diseñadas para ello. Y tenemos, bueno, toda una reflexión en el capítulo, en el libro, sobre este tema y esencialmente nos referimos a los 4 elementos principales de un ecosistema de emprendimiento. Un elemento importante es el talento empresarial, los esfuerzos que el sector público puede hacer para promover la creación de empresas de más calidad, el nacimiento de empresas que tengan más calidad, más posibilidades de crecer, el apoyo a la innovación, el apoyo al financiamiento, por supuesto, que es algo clásico. Todas las empresas necesitan financiamiento en las distintas etapas de su desarrollo y el sector público juega un papel muy importante en tratar de garantizar que en las distintas etapas haya suficientes herramientas, suficientes instrumentos que den ese apoyo financiero a las empresas. Y por último, el talento laboral, que es este tema que mencionábamos hace un momento, en donde nosotros queremos enfatizar la importancia de programas, por ejemplo, de capacitación para el trabajo, programas de pasantías para jóvenes, e inclusive cursos de actualización laboral, porque en el fondo lo que ocurre es que una persona que sale del sistema educativo y su única opción o su mejor opción es tener un empleo informal o trabajar por cuenta propia en el sector informal, poco a poco, a medida que pasa el tiempo, va a ir depreciando sus posibilidades, sus capacidades para funcionar adecuadamente en una relación laboral de dependencia formal. Entonces, la empleabilidad de una persona que no tiene ninguna experiencia en el sector formal se va perdiendo y va haciendo más difícil para que una empresa lo contrate. Y entonces es más costoso para una empresa formal aumentar la escala de sus operaciones si el pool de trabajadores de los que tiene que extraer su fuerza de trabajo requieren más entrenamiento, requieren más inversión, requieren más capacitación para funcionar adecuadamente. Entonces se hace más difícil crecer. Entonces cuando se hace más difícil crecer, se crece menos. Y si se crece menos, hay menos puestos de trabajo para ofrecerles a estas personas. Entonces estamos en un círculo vicioso que justamente debe romperse utilizando instrumentos de política pública, que no va a poder ser de la noche a la mañana y que no puede ser una cosa que se decreta, porque justamente estamos hablando del capital humano. El capital humano es pues un recurso que cambia gradualmente en el tiempo. ¿Qué hacemos con las personas que tienen ya 30 años en el sector informal? Esas personas
muy difícilmente van a lograr un empleo formal en el corto plazo. Tiene que haber un proceso de reentrenamiento, de reeducación importante. Entonces, bueno, hay una discusión bastante extensa en el libro sobre cómo focalizar los esfuerzos de política pública, porque tradicionalmente, no solamente en América Latina, en otras partes del mundo, los esfuerzos públicos para el apoyo al emprendimiento, a la productividad, han estado principalmente enfocados sobre instrumentos financieros. Y resulta que, que los instrumentos financieros muchas veces han estado focalizados sobre hacia empresas de distintos tamaños, es decir, se utiliza el tamaño como instrumento de focalización. Y bueno, eso resulta que en principio no es lo ideal. Sugerimos que se utilice más bien la edad como instrumento de focalización, focalizar los recursos hacia empresas más jóvenes en vez de hacia empresas pequeñas, y luego utilizar los mecanismos de mercado para validar si los emprendimientos son o no son exitosos. La elección de un sector o un emprendedor o una empresa potencialmente merecedora del apoyo público es algo riesgoso, por eso es que es importante que se valide con el mercado si un emprendimiento tiene potencial o no. Entonces, bueno, en resumen, y ya evidentemente que lamento que no haya podido tener la oportunidad de hablarles con más calma sobre los distintos elementos que conforman nuestro argumento. Muy en resumidas cuentas, tenemos una abundancia de autoempleo y microempresas y un crecimiento muy escaso, muy lento de las empresas formales. Y esas son dos factores que se retroalimentan entre sí. El gran autoempleo limita las posibilidades de crecimiento del sector formal y el escaso crecimiento del sector formal también hace que el autoempleo sea más importante, que crezca más. Y la transformación productiva de la región consiste fundamentalmente en romper ese círculo vicioso. Y ese círculo vicioso se puede romper a través de la política pública o siendo apoyada por la política pública, y eso es lo que creemos que nuestro informe ayuda a dar algunas luces sobre cómo redimensionar, cómo mirar en la política pública para lograr esto, y el énfasis que hacemos es precisamente en el tema del talento laboral, de las capacidades laborales y de la importancia de ver como parte integral de las políticas para el emprendimiento, de las políticas para la productividad, todos los esfuerzos que se hagan en términos de capacitación laboral y de inserción laboral de las personas jóvenes que salen del sistema educativo. Gracias. Gracias, Daniel. Ya hizo su presentación en 20 minutos sobre este informe, lo cual es una tarea muy difícil. Bueno, ahora como el tiempo es muy limitado, no voy a hacer más presentaciones. Ahora invitamos al siguiente presentador, que China y América Latina tienen muchas cosas en común. Los gobiernos están haciendo reformas para mejorar la vitalidad y dinamismo del mercado. Ahora invitamos al señor Long Guoqiang, miembro del grupo dirigente del Partido del Centro de Investigaciones de Desarrollo del Consejo de Estado, quien nos va a presentar unas ideas sobre las ventajas en el cambio de desarrollo. Usted tiene 10 minutos también. Tengo un gran honor en participar en este seminario y estoy informado de que el tiempo es muy limitado, que me paren cuando el tiempo llegue a 10 minutos.
Bueno, yo voy a aportar unas ideas sobre cómo mejorar la posición que ocupa China en la cadena de globalización económica. Pues como usted sabe, a principios de la fundación de la República Popular China también aplicamos una política de sustitución de las importaciones. Sin embargo, luego del inicio de la reforma apertura, nosotros empezamos a aplicar una estrategia de apertura, de promover la exportación. Sobre todo, pues empezamos a introducir en el país las tecnologías avanzadas del extranjero y también pues las experiencias avanzadas de administración, y luego combinamos estos elementos externos con nuestra ventaja en mano de obra barata, y de esta forma en muy corto tiempo pues nos hemos convertido desde el exportador número 32 en el mayor exportador de todo el mundo. Al mismo tiempo asistimos a una diversificación de nuestras canastas exportadoras, y en el año 1985 la exportación de materias primas representaban casi la mitad de nuestras exportaciones, 55%, mientras hoy la exportación de manufacturas representa 95% de nuestra canasta exportadora. Esto decir que al tiempo de un crecimiento rápido de nuestras exportaciones también se ha logrado diversificar nuestra canasta exportadora. A saber, China se ha convertido de un exportador de materias primas a un exportador neto de manufacturas. ¿Cuáles son los factores que apuntalan este crecimiento de exportación de China? Básicamente, la ventaja nuestra en mano de obra barata. Sin embargo, a través de estos 30 años de reforma apertura, ha cambiado esta ventaja. A principios de la reforma apertura, el PIB per cápita de China fue de tan solo $480 por persona, y actualmente esta cifra alcanzó más de $6.000 per cápita anualmente. Pues aunque un nivel todavía por debajo del nivel de muchos países latinoamericanos, pero este nivel ya reduce la ventaja de mano de obra barata. Pues en comparación con Tailandia se ha encarecido nuestra mano de obra, por ejemplo, y mano de obra de China ya no es tan barata como lo es en el pasado. Además, ha crecido muy rápidamente nuestros salarios, y pues además es muy fácil para un trabajador cualificado encontrar un empleo digno y buen pagado. Así que posiblemente una empresa pues pierde fácilmente su mano de obra porque esa gente quiere obtener un empleo mejor pagado. Pues además buena parte de esos asalariados decide emprender sus propios negocios acumulando ciertas riquezas. Así es la situación. Además, también para nosotros es un reto acumular suficientes destrezas laborales, pues ya que un trabajador trabaja muy corto tiempo en una empresa formal, los empresarios deciden no pagar mucho en sus programas de capacitación porque cambia muy rápidamente los empleados, quienes ya deciden emprender sus propios negocios. Pues, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Pues ya tenemos que tener en presente que China está perdiendo sus ventajas tradicionales de mano de obra barata. Sin embargo, también asistimos a nuevas ventajas. El mercado es una ventaja nuestra. En ese sentido, necesitamos concentrarnos en las ventajas tecnológicas y también en las infraestructuras, ya que en China hemos invertido fuertemente en las infraestructuras. Además, el talento humano es una ventaja para nosotros. Cada año se gradúan de las universidades 7.200.000 estudiantes universitarios nuevos, pues lo que supone el incremento de talentos humanos importantes para este país. ¿Qué posición ocupamos en la cadena global de valor? Pues tradicionalmente estábamos en el extremo más bajo de esta curva de cadena de valor global, y a continuación estamos orientando a nuestras empresas a ubicarse mejor en esta curva de cadena de valor global. Ya estamos en un proceso de actualización del modelo de exportación y de crecimiento.
ya no se trata de una actualización intraindustrial, sino más bien una actualización de la posición que representamos en la cadena de valor global. Pues podemos decir que también estamos ante importantes oportunidades para completar este proceso de actualización de la posición china en la cadena de valor global. Pues ya nos dedicamos cada vez más pues a actividades de extremo alto, pues tenemos esta ventaja de talentos humanos que ha completado sus estudios en el extranjero. Por ejemplo, el año pasado ha regresado al país más de 350.000 estudiantes que ha terminado sus estudios en países desarrollados y regresan al país para trabajar y emprender. Además, y podemos decir que pues China está exportando fuertemente los equipos de bienes de capital, lo que supone una importante oportunidad para actualización económica de nuestro país. Y además, el proceso de globalización económica nos ofrece oportunidad de conseguir marcas famosas a través de las políticas de adquisición internacional. Y de cara al futuro, pues posiblemente vamos a cambiar nuestra estrategia poniendo acento en cómo mejorar nuestra ubicación en la cadena de valor global. Pues un tema importante es mejorar nuestra competitividad en el sector intensivo de capital. Pues incluso hace muy poco aplicamos la estrategia de industrialización por medio de sustitución de importaciones en el sector de bienes de capital. Y ahora queremos introducir la apertura y promover mayor competitividad en este sector de equipamiento y sector de bienes de capital. Necesitamos atraer más talentos humanos para ese sector y necesitamos también reformar el régimen de empresas estatales y el régimen de inversión internacional. Porque yo diría así, las empresas estatales, porque como ustedes saben, y actualmente 90 de los 100 empresas más grandes de China que realizan actividades internacionales son empresas estatales. Así que si queremos que la economía china cuente con mayor competitividad, hay que reformar primero estas empresas estatales. A nivel macroeconómico se requiere reforma, a nivel microeconómica lo necesitan también las empresas. Gracias al señor Tom por sus palabras muy sucintas, este marco conceptual. Yo creo que él nos ha analizado perfectamente la estrategia de actualización económica de China. Y pues yo creo que también los otros ponentes chinos han mencionado la estrategia china de mantener nuestra competitividad y mejorar nuestra posición en la cadena de valor global. Yo creo que su presentación ha sido muy enriquecedora. A continuación vamos a escuchar la presentación de la señora profesora Jimena Peña, profesora de la Universidad de los Andes de Colombia. Pues usted tiene 10 minutos. Adelante, señora. Muchas gracias por agradecer a ILAS CAS y a la CAF por esta invitación. Estoy encantada de estar acá en Beijing y sobre todo quisiera empezar diciendo que siento que China y América Latina y en particular Colombia tienen muchos más puntos de encuentros y desencuentros, y si bien la raíz de nuestras lenguas y de nuestros idiomas es bastante distinta, acá me siento mucho más en casa hablando de los temas que nos interesan en común que en otras reuniones que he estado donde ha habido muchísimos países en desarrollo. Entonces creo que tenemos un camino por delante que va a estar bastante más cercano de lo que ha estado en el pasado. Yo voy a hablarles hoy de emprendimiento e informalidad. Lo que yo quería decirles tiene mucho que ver con lo que ya bien explicó Daniel. Entonces voy a concentrarme más bien, en vez de hablarles tanto de emprendimiento, voy a concentrarme en la informalidad. Solo les voy a dar como un vuelo de pájaro de lo que quería decirles. En general, en América Latina y en Colombia voy a concentrar mi charla sobre Colombia, que es el país que más conozco. Y además para complementar
el análisis de la CAF que hizo, que fue para el general de los países de América Latina, para que ustedes vean que no solo los grandes mensajes se cumplen en el promedio de los países, sino a nivel de los países individuales también. Entonces, todos conocemos la importancia del emprendimiento y en América Latina hay dos tipos de potenciales emprendedores. Unos se llaman empleadores, es decir, personas que contratan a otros, y otros empleados por cuenta propia. Se emplean solo a sí mismos, empresas de una sola persona. Entonces, una pregunta grande es si el ser un empleado cuenta propia es una versión de emprendimiento o un camino hacia el emprendimiento. Y en general, lo que encontramos es que no. Los que son empleadores están allí porque es una decisión de ellos. Cuando aumentan los retornos al emprendimiento, aumenta el número de emprendedores, es decir, cuando hay retornos financieros y cuando es una buena idea hacer negocios, aumenta el número de personas haciendo negocios, de empleadores. Mientras que por otro lado, los cuenta propia, cuando disminuye el retorno a hacer cuenta propia, cuando bajan los salarios, aumenta el número de cuenta propia. Entonces, esto nos sugiere que ser cuentapropias no es una elección, no es una decisión, es más bien un signo de exclusión del mercado laboral. Entonces, en América Latina hay una gran discusión acerca de si el sector informal se debe a salida, es decir, yo elijo salirme de mi empleo formal, elijo salirme de la Universidad de los Andes y montar una empresa yo, si es salida o si es exclusión. La Universidad de los Andes deja de contratarme y me saca y yo no tengo más que hacer sino hacer la torta de zanahoria que mi mamá me enseñó y emplearme a mí misma, ¿sí? Entonces, para los patrones parece ser una decisión, para los cuenta propia, en cambio, parece que están excluidos del mercado laboral. ¿Qué tanto los cuentapropias se vuelven empleadores? ¿Qué tanto uno empieza, yo hago un ponqué de zanahoria, lo vendo, al otro día hago dos, lo vendo, contrato a una persona que me ayude, luego contrato a otra más, formalizo mi empresa, empiezo a pagar impuestos? ¿Qué tanto eso sucede? Este gráfico, que es interesante pero complicado, lo que nos dice es que muy poco, solamente el 1% de los empleadores se vuelven cuenta propia y el 0.3% de los cuentapropias se vuelven emprendedores, es decir, casi nadie transita entre cuenta propia y empleador. Los que son empleadores seriales, montan una empresa, tienen éxito, montan otra empresa, quiebran, se lamen las heridas, vuelven y empiezan y otra vez pero son empleadores siempre. Los cuentapropia no pueden acceder nunca a contratar personas. Entonces, en general, los empleadores son los que conocemos como emprendedores, son los que generan innovación, generan trabajo, son altamente educados. En Colombia, en general, trabajan en la industria, tienen altos retornos y pensamos que están ahí porque quieren. Entonces, las políticas para aumentar la productividad deberían estar orientadas a ellos. Mientras que, por otro lado, parece que el ser cuenta propia no es un camino a una vida mejor. No es un camino hacia ser un emprendedor de alto impacto en algún momento. Es una actividad de subsistencia, son personas que tienen baja educación, en general trabajan en servicios y en el comercio al detal, y hay muy poco nivel de transiciones entre los emprendedores, entre los empleadores y los cuenta propia. Entonces, ¿qué hacer con los cuenta propia? Y ahí es donde viene la historia de informalidad, que es donde quiero enfocar los minutos que me quedan. En Colombia, el sector informal es 60% del PIB, 60% de la fuerza laboral y 1/3 del PIB. Y muchas veces el porcentaje de empleados como cuenta propia se interpreta en América Latina o se refiere en América Latina como el tamaño del sector informal. Exactamente, ¿qué es el sector informal? Es un sector que no cumple con las leyes y regulaciones. Como las leyes y regulaciones son distintas de país a país, exactamente qué quiere decir informalidad en un país y otro de América Latina es un poco distinto, pero en general. Por ejemplo, en Colombia, la financiación de la seguridad social en salud o el ahorro de pensiones se hace a través de impuestos al trabajo. Entonces, informalidad en Colombia está muy relacionado con
Por ejemplo, falta de acceso a atención en salud o el no estar ahorrando para pensiones. En Brasil, por ejemplo, tiene que ver con no tener la carta de ser un trabajador registrado. En las firmas tiene que ver con no ser una empresa registrada y no pasar los papeles y seguramente no pagar los impuestos completos, ¿sí? Pero se caracteriza el sector informal por el no cumplimiento de las normas laborales. Y lo que dijo Daniel es muy importante. No se puede decretar una disminución de la informalidad, que es la aproximación que me parece ha tenido América Latina hasta el momento. Es decir, usted se gana muy poco salario. Eso no es un salario digno. Por decreto voy a aumentar el salario mínimo. Si esos aumentos no van de la mano de un aumento de productividad, lo que sucede es que ese puesto formal termina destruido. Y eso es lo que está pasando en particular en Colombia. Entonces, las transiciones entre emprendedores y cuenta propia son muy pocas. En cambio, hay mucho más movimiento entre los sectores formal e informal. Sin embargo, hay más transición del sector formal al informal. Es como que el sector formal se está expulsando y expulsando trabajadores. Las políticas que estamos haciendo para proteger el empleo formal están terminando por dañar precisamente a las personas que queremos proteger. Los trabajadores informales no solo están con problemas de acceso a seguridad social en salud, sino que no están ahorrando para pensiones, lo cual es una bomba de tiempo. Estos trabajadores dentro de unas décadas no van a tener cómo sobrevivir y el gobierno va a tener que financiarlos. Además, tienen una muy mala calidad del trabajo. Es más probable que quieran cambiarse de trabajo. Tiene poca estabilidad laboral, sin embargo, tienen una flexibilidad que conlleva el ser empleado por cuenta propia, y es flexibilidad horaria y poder armonizar mejor las labores del hogar. Aquí viene un punto muy importante, y es que el sector informal está conformado en gran medida por mujeres. Como los programas sociales de nuestra región no son capaces de suplir las necesidades de cuidado infantil, de cuidado del adulto mayor, etcétera, entonces las mujeres necesitamos conseguir empleos que nos permitan armonizar la vida del hogar con la vida laboral. Entonces, si nosotros logramos reducir el sector informal y darle un empujón, estaríamos haciendo una política de género revolucionaria. En Colombia en particular, el tamaño del sector informal está bastante asociado con leyes que han tratado de pasar precisamente para reducirlo. Entonces, a mí me encantaría, y aquí estoy citando a la OECD y no alcancé a pasar por ahí, costos salariales y salario mínimo, pero en general el reto, me parece, de América Latina es: tenemos un grupo de trabajadores que nunca han tenido una verdadera oportunidad, que según las presentaciones que he oído es también un poco el reto que tiene China, solo que Colombia en los últimos 100 años ha venido creciendo en promedio a 3% y no me alcanzo a imaginar lo que debe ser crecer al 10% que está creciendo China. Entonces, me encantaría que China y América Latina tuviera una relación más cercana y que podamos aprender de las cosas que han funcionado y de las cosas que han fallado, los errores que hemos cometido en América Latina, los errores que ha cometido China, para no volver a cometernos. En este sentido, la comunicación sur-sur me parece que es uno de los grandes mensajes de esta reunión. Muchas gracias. Gracias, señora Peña, que ha terminado su discurso en 10 minutos. Y su discurso es muy excelente, que nos ha presentado la situación de Colombia, de la informalidad y la historia y los problemas que enfrentan
en Colombia. Bueno, nos ha recordado esa parte que es muy importante para desarrollar la economía tanto en China como en América Latina. Bueno, según las sugerencias que propuso la señora Peña, que los gobiernos en América Latina también están considerando ampliar la cobertura de subsidio a esas empresas pequeñas y las microempresas para ayudar su desarrollo. Ahora invitamos al señor Wang Xin, jefe de la División de la Administración de Empresas del Instituto de Economía Industrial de CAS. Usted también tiene 10 minutos. Estimados invitados, muy buenos días. Voy a hacer una breve presentación sobre la situación, el problema y la dirección de la innovación tecnológica de las empresas en China. Bueno, el problema importante es mejorar el talento personal, talento humano, para mejorar la productividad industrial. Bueno, la capacidad de innovación es muy importante. Ahora voy a tratar los 3 puntos: la situación, el problema y el contenido, la dirección, cómo solucionar los problemas. En el año 2006, en el año 2012 nosotros empezamos a aplicar la estrategia de desarrollo de innovación, y el año pasado empezamos la reforma para el sistema de innovación. Principalmente tiene 3 contenidos. En el tema de la innovación tenemos 3 tareas importantes: transformar los resultados de avance tecnológico, impulsar proyectos prioritarios de innovación y estrechar el vínculo entre el mundo académico y las actividades industriales. Y en este mapa se muestra el crecimiento de la inversión en el desarrollo e investigación en el sector industrial. Pues ahí solamente se muestran empresas de tamaño mediano y grande, y no todas las empresas chinas en nuestra muestra. Pues ahí podemos ver que el gasto de las empresas en el desarrollo y la inversión pues mantiene un crecimiento interanual de más de 20%. Y la intensidad de investigación y el desarrollo ha alcanzado el coeficiente de 0,77. Y pues más o menos, actualmente China invierte 2% de su Producto Interno Bruto en la investigación y el desarrollo. Y luego vamos a ver cómo se ha evolucionado el proceso de organización en las actividades de investigación y el desarrollo. Pues organización es un proceso importante para promover la innovación y las actividades innovadoras. Y podemos ver en estos gráficos un crecimiento importante de los proyectos de investigación y desarrollo, y también de las instituciones encargadas específicamente de las actividades de investigación y el desarrollo. A través de esos gráficos podemos ver que las actividades de desarrollo y investigación de China se encuentran mejor organizadas hoy por hoy. Y luego vamos a ver el origen de las tecnologías que se utilizan en China. Pues como el otro ponente chino ha mencionado, a través de la inversión extranjera directa logramos ganar tecnología y también marcas extranjeras. Realmente en los últimos años
China reduce los gastos en la compra de tecnología extranjera. Al otro lado, se aumenta la compra de tecnología doméstica. Esto quiere decir que el origen doméstico se vuelve cada vez más importante para el progreso tecnológico de nuestro país. Además, pues se ha potenciado mucho la capacidad de producción de las innovaciones tecnológicas. Básicamente se mide este progreso, esta capacidad en número de patentes de innovación. Pues podemos ver un crecimiento constante del número de patentes innovadoras. Y ahí podemos ver que pues, China está solicitando cada vez más patentes, tanto doméstica como internacionalmente. Y a través de este resumen podemos ver el desarrollo de las capacidades innovadoras en las actividades industrias del país. Pues naturalmente también enfrentamos problemas y desafíos en esta materia. Básicamente pues enfrentamos los siguientes problemas, pues faltan inversión en las investigaciones básicas. Como se sabe, las investigaciones se agrupan o clasifican como investigaciones básicas, investigaciones para desarrollo y otro tipo de investigaciones de aplicación. Y invertimos muy poco en las investigaciones básicas, mientras que la mayor parte de nuestros gastos se han dirigido a las investigaciones de aplicación. Y podemos decir que el 76% de los gastos provienen de las empresas. Como sabemos, los gastos provienen de tres partes: la parte empresarial, la parte institucional del gobierno, a saber, y la parte de las universidades. Y podemos ver que las empresas ya representan un papel importante en las investigaciones, en los gastos de investigaciones. Pues, y luego también otros problemas, desafíos, es insuficiencia de aplicación de las patentes ya obtenidas, y además pues alta dependencia china de tecnología avanzada y núcleo del extranjero. Pues y también la vinculación entre el mundo académico, el sector industrial y las instituciones de investigación es nuestra deficiencia que hay que reforzar. Pues los lineamientos de trabajo futuro para reforzar nuestra capacidad de innovación industrial, pues yo creo que pues a través de las palabras de los ponentes latinoamericanos podemos sentir este entusiasmo, y yo creo que entusiasmo es algo muy importante, característico del proceso de innovación. Sin embargo, los chinos somos demasiado rígidos, pues no podemos, tenemos una mentalidad demasiado lineal. En ese sentido necesitamos contar con mayor entusiasmo, mayor ecosistema para innovación. Pues necesitamos crear las condiciones propicias para que se desarrolle las actividades innovadoras. Pues ¿cómo crear este ecosistema para la innovación? Pues la estrategia es construir plataformas diversas para las actividades innovadoras. Pues plataformas a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel local. Pues yo creo que el énfasis está en la plataforma a nivel regional. Como usted sabe, el 70% del crecimiento de nuestro producto ha sido aportado por los clústeres industriales. Pues, por ejemplo, el lácteo de China se produce básicamente en la delta del río de Perla, de la provincia de Cantón. Si se da un problema en el tráfico o calamidades naturales en esta provincia, pues el precio del lácteo de China se ve también afectado. Y así que necesitamos construir estas plataformas de innovación a nivel de los clústeres industriales, sobre todo en las provincias del sur del país como Cantón.
Y luego es importante crear el clima idóneo de negocios. Pues a partir del año 2006, pues este avance en la innovación ha sido resultado del progreso tecnológico. Necesitamos ahora contar con plataformas de comercialización y marketing por el mercado para promover la mayor innovación. Bueno, arriba ha sido una breve presentación sobre la innovación industrial de China. Pues gracias por su atención. Gracias al profesor Wang Xin, que ha terminado su discurso en 10 minutos. Bueno, que no tengo más comentarios sobre su presentación porque ha hablado de los principales temas de esta sección. Bueno, creo que los 4 ponentes aportan visiones muy diferentes desde sus respectivas ópticas para este tema de la innovación, sobre todo emprendimiento, pues ya que no podemos permitirnos el lujo de retardar la discusión de esta sección, pues a lo mejor me vi obligado a terminar esta sesión para que ustedes puedan almorzar, ya que todo el mundo tiene hambre. Y yo quiero sacar algún resumen sobre la sesión que estamos desarrollando. Pues China está haciendo todo tipo de planificaciones, pero parece que pues somos un país, un pueblo amante de todo tipo de planificación, de hacer planes para nuestra vida, tanto vida personal como vida nacional. Naturalmente, como un país histórico y grande que es China, pues necesitamos hacer bien planificaciones para cada paso que podamos dar en nuestro camino de avance. Tal como han mencionado los otros ponentes chinos, que a lo largo de los 30 años de reforma, apertura, paso a paso logramos lo que somos hoy día a través de planificación perfecta. Esta planificación la vamos a hacer también en mediano y largo plazo. Y por otro lado, pues podemos ver que a través de la presentación de señora Jimena Peña, el desarrollo de emprendimiento de Latinoamérica también tiene sus propias condiciones nacionales, tiene su fondo histórico y cultural, pues, y cómo podemos hacer este balance entre lo flexible y también lo planificado. Pues yo creo que en este momento todavía no encontramos una solución adecuada, pues la flexibilidad y la planificación son 2 elementos que hay que balancear en nuestro desarrollo, en nuestro futuro desarrollo. Pues la planificación es una buena cosa. Como ha mencionado esta mañana el vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional, Chen Siwei, con tan buena planificación, pues cometimos error en el desarrollo perjudicando el medio ambiente. Y pues yo creo que lo que hay que cambiar es la mentalidad de las personas, del ser humano. Es una conclusión importante. Pues hablando de la mentalidad de la gente, sobre todo a la hora de emprender, por parte de los individuos, por parte de los autoempleados, siempre se tiene en consideración algo grande, un proyecto grande. Pues si uno conversa con un pequeño empresario, un autoempleado, pues todo el mundo dice que quiero que mi negocio crece muy rápidamente, que nuestro negocio se convierte en una empresa grande. Sin embargo, en Latinoamérica pasa una cosa posiblemente diferente, pues a la hora de emprender la gente piensa en cómo realizarse a sí mismo, en la realización personal, satisfacción personal como un factor importante, cosa que falta aquí en China, en nuestras actividades de emprendeduría.
y tanto en las presentaciones del señor Daniel Ortega como en la presentación de Jimena Peña se ha mencionado la necesidad y posibilidad de intercambio entre experiencias chinas y experiencias latinoamericanas, incluso comparar las lecciones. Pues yo creo que este aprendizaje mutuo, este intercambio es muy importante para nuestros respectivos desarrollos. Yo creo que esto también justifica por qué estamos aquí en esta conferencia. Este intercambio de opiniones y visiones justifica el motivo por el cual nos reunimos en esta conferencia. Necesitamos aprendernos mutuamente, asimilando las experiencias ajenas y también lecciones del prójimo para buscar las soluciones a los problemas que enfrentamos. Así que lo arriba ha sido un pequeño resumen de esta parte de sesión, y de acuerdo con nuestra agenda, ya que hemos suprimido el pausa café, pues ha sido una agenda muy intensa. La intensidad del trabajo pues también significa pues malgasto de sus energías y de sus esfuerzos, así que terminamos esta sesión con 5 minutos de anticipación y espero que a través del almuerzo exquisito que le esperan a ustedes podemos regresar a este salón en la tarde ya llenos de energía. Pues así que en representación de todo el público, yo quiero agradecerles a todos ustedes, los 4 ponentes, por sus excelentes palabras y sobre todo por su observancia del tiempo establecido. Y también agradezco al público por la dedicación. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias.